El 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. El 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. El 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces diga conmigo: desde ahora. Amén. Cierra sus ojos y dígale: Señor, háblame, muéstrame y enséñame para poder hacer lo que tú quieres que yo haga. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la semana pasada yo hablé de este episodio, pero lo toqué por encima y me ha quedado en el corazón dando vueltas durante estos días, y estas 3 cosas que acabo de destacar como introducción son las que el Señor puso en mi corazón, que miráramos un poco el texto, que miráramos un poco esto, porque hay 3 cosas que vamos a mirar ahí que nos van a bendecir, y que estamos en la serie Sígueme. Diga conmigo: sígueme. Yo tengo como 2 meses hablando de Sígueme, y cuando empezamos esta serie, los dije porque yo dudo que mucha gente esté siguiendo a Cristo hoy en día, con el evangelio moderno, equivocado y desviado. Hay muchos predicadores que yo no volví a escuchar más en el internet ni en el YouTube. Yo los descarté y no los voy a escuchar más, porque hace rato que dejaron de predicar lo que la Biblia quiere decir, y mucha gente que está predicando es lo que él ve. Por ejemplo, muchas personas leen la Biblia y ven una palabra y dice, la Biblia dice, y lo otro, y Jesús dijo: cámbiate de franela. Entonces van y encuentran la palabra franela en el Viejo Testamento y dicen: Dios me lo reveló, aquí hay una conexión. Eso es totalmente falso, fuera de hermenéutica, fuera de aplicación, pero lo hacen es para buscar un contenido que les interese y luego decírselo a la gente para que la gente se alegre. Mucha gente está predicando así, y hoy en día hay que tener cuidado a quién nosotros escuchamos, el espíritu con el que están predicando, porque realmente el evangelio de Jesucristo implica, para empezar, es seguir a Jesucristo. El que no esté siguiendo a Cristo ni es cristiano ni se considera un discípulo, y lo expliqué desde el principio. Hice flexiones, hice una demostración. Se me salvó Luis ese día porque Luis no llegó temprano, pero ese día hicimos flexiones, yo caminé atrás de otro, y hemos hecho aquí una cantidad de cosas. Y usted se me salvó porque ese día no lo pusimos a hacer flexiones, no, ya no vamos a hacer más. Y lo hemos tratado de explicar qué quiere decir eso de seguir a Jesús. Y he dado una cantidad de explicaciones, véalas en YouTube, pero hoy quiero terminar con esto enfocado en esa palabra desde ahora. Pero para llegar a esa palabra vamos a mirar las que Jesús le dijo a Pedro antes de todo esto. Primero, si vemos el capítulo 4, Jesús va al desierto, es tentado, ahí es empoderado por el Espíritu Santo, luego pasan muchas otras cosas, y luego llega al capítulo 5. Hasta el capítulo 5 Jesús no tenía discípulos. Hasta el capítulo 5 Jesús era solo. En el capítulo 5 Jesús empieza a llamar discípulos. Diga conmigo: a llamar discípulos. Los discípulos no se propusieron. Los discípulos no fue que metieron ¿cómo se dice aquí? El currículum, decimos en Venezuela. Yo no sé si aquí yo creo que ese no es el término aquí. Pero los discípulos no es que metieron el currículum y dijeron: bueno, yo mandé el currículum al departamento del ministerio de Jesús a ver si me llaman. No, Jesús llamó a los que él quiso. Por eso usted debe sentirse gozoso, alegre de que a alguien lo llame usted a servir a Dios, de que alguien lo llame usted a discipularse, de que alguien lo llame usted a enseñarle la palabra, porque no es el que quiere, sino a quien Dios llama. A esta semana me llamaron y me hicieron una encuesta por teléfono por el Día del Pastor, por el Mes del Pastor, y me hicieron varias preguntas, y una de ellas me preguntaron por qué hay pastores que fracasan, y yo le di 3 razones. Y yo la primera que le dije: porque hay gente que Dios nos llamó a ser pastor, pero se metió a pastor y por eso fracasó, porque no es una persona que se ofrece para ser pastor, es una persona. Bueno, aquí sí hay esa figura. Aquí hay persona que es pastor de oficio, es decir, va al seminario, estudia y entra en una organización y es pastor, pero no tiene el llamado. Por lo tanto, su vida no es tan fructífera, ni tampoco encuentra acomodo después que empieza el ministerio, porque no fue llamado. Nosotros consideramos que para ser pastor una persona tiene que ser llamada. El seminario no hace pastores, el seminario entrena gente con llamado. Así lo veo yo. Yo no empecé en el seminario, yo me entrené con la teología de la calle. Eso se llama teología sistemática. Es aquella que uno adquiere durante la vida, durante el ministerio, escucha escucha otro. Ahora
como yo le decía a unos amigos míos, ahora vamos a otro tipo de teología, que es la teología del balcón. Bueno, yo no les voy a explicar qué significa eso, pero es la contemplativa, donde agarramos las escrituras para entenderlas de otro ángulo, y de verdad que es muy interesante, excelente. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo empecé la calle y después pasé al seminario. No me hubiese sentido bien empezar por el seminario para después ir a la calle. El que lo puede hacer, gloria a Dios, pero el seminario no hace que usted sea pastor, es el Espíritu el que lo llama. Y luego usted se prepara por la unción que Dios le dio a usted. Y es increíble las cosas que uno aprende después de tantos años. Cuando se pone a leer cosas, uno dice, wow, pues predicamos algunas pistoladas. Sí, predicamos algunas pistoladas porque nosotros pensamos que no sabemos la Biblia cuando predicamos, pero cuando nos empiezan a enseñar, uno dice, aquello no era tanto como yo lo veía. Sin embargo, gracias al Señor, el Espíritu Santo tuvo misericordia y nos ha usado con poder. Pero es a quien Dios llama. Diga conmigo, a quien Dios llama. Entonces Jesús llamó en el capítulo 4, en el capítulo 4 no había nadie, predicó, sanó, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 5 empiezan los llamamientos al ministerio y comienza con este episodio maravilloso. Lo primero que quiero solamente leer para entrar en contexto es que el lago que menciona ahí la Biblia, el lago que menciona, ahí está, el versículo 1, dice Jesús junto al lago de Genezaret. Ese lago es el mar de Galilea y era una zona de importante pesca. Diga conmigo, pesca. Sería una zona económicamente importante y significativa. Tal vez en Cuba hay zonas más pesqueras, en Venezuela hay zonas donde la gente va y pesca y la gente vive de eso. Bueno, esta era una zona buena económicamente, donde ustedes saben que cuando hay zonas donde la gente pesca, ahí hay comercio, ahí hay dinero, ahí hay trabajo. ¿Por qué? Porque la gente vive de la pesca. Y esta es la zona donde Jesús estaba. Pedro y sus compañeros eran pescadores experimentados, sus redes representan sustento y seguridad financiera. Era común que los pescadores trabajaran toda la noche y regresaran con poco o con nada. La noche sin pesca significaba fracaso y frustración. Aquí quiero ir de una vez a la primera palabra y quiero decir esto, aquí hay mucho que predicar y aquí hay muchas cosas que Jesús dijo, pero solo voy a hablar 3 porque nosotros tenemos que terminar a 10 para las 4 porque hoy hay una cuestión, no sé qué me dijeron, yo veo bombas, yo veo cosas por ahí, yo imagino que van a hablar, entonces tengo que ir al punto hoy. Entonces nosotros vámonos, lo primero es que nosotros tenemos que irnos al 3 y entrando en una de aquellas barcas donde Pedro estaba trabajando con su gente, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Primera cosa es que Pedro estaba pescando, había pasado toda la noche pescando. Esto no era raro, los pescadores trabajan de noche, ahí no hay nada raro que él estaba haciendo, eso era común. Pero luego que Pedro trabaja toda la noche y que fracasó y que se siente mal porque no iba a llevar dinero a la casa. Yo no sé quién vio The Chosen. ¿Quiénes vieron The Chosen? Yo lo vi The Chosen. No sé si ustedes ven el contexto que ellos dicen que Pedro estaba enrollado económicamente, que le debía a los romanos y que tenía que pagar una deuda. Bueno, yo a lo mejor eso lo sacan de algún tipo. Recuerde que la Biblia es el libro sagrado nuestro, pero hay muchos libros que explican la cultura, las situaciones y la historia de aquel entonces. A lo mejor lo sacaron de otros textos que hablan de cómo era la vida de Pedro, no sabemos, pero el punto es que Jesús llegó en un momento difícil, en un momento de fracaso, en un momento de desánimo. Pedro estaba bien trasnochado, bien fastidiado y bien cansado. Dígale a su hermano, Dios llega cuando hay problemas. Ahí es cuando se atraviesa, ahí es cuando no hay frutos, cuando no hay resultados, cuando las cosas no están bien, ahí es que el Señor se acerca y se interviene en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él llega en ese momento, porque agarra nuestro corazón así blandito, quebrantadito, que ahí es donde empezamos a llorar. Señor, sálvame que perezco, me está yendo mal, Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Entonces el Señor dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Qué lástima que a veces Dios tenga que darnos con el martillo para que nosotros nos humillemos y para que nosotros nos arrodillemos a orar. Porque qué bueno fuera todo el tiempo tener el corazón así, pero nosotros tenemos un corazón que a veces se endurece y necesita que Dios nos dé con el martillo. Dígalo a su hermano, con el martillo, con la porra, decimos en Venezuela. A algunos les da con un cincel y ese corazón sigue todavía. Y ahí llegó Jesús. Si usted está pasando un mal momento en su vida, en cualquier área, ministerial, familiar, económico, déjeme decirle que usted es candidato para un milagro del Señor. Ese es el tiempo maravilloso. Entonces dice que se apartó de la tierra y le rogó que le prestase la barca. Le rogó a Simón que apartase un poco de tierra la barca y se la pidió prestada. Vamos a mirar eso de que le rogó.
No es el significado en el español. Ven acá, pero no vamos a hacer ejercicio. No, venga, usted es el que me apóyame aquí. En español, rogar es una súplica. Préstamelo, por favor, préstame esos $30,000. Necesito dar la inicial de esa casa. Yo sé que tú lo tienes porque yo te averiguo por internet. Por favor, ayúdame. Necesito comprar. Vamos a ese carro, esa camioneta Yukon. Se llama Yukon. Cuesta $75,000. Dame esos 30. Yo te los pago poco a poco. Abro un paréntesis. Hay gente que pidió plata prestada para emigrar de Venezuela a Estados Unidos. Esa es la locura más grande del planeta, del universo y del siglo. Y se endeudaron con $10,000 y dijeron, cuando llegue yo te los pago. Algunos ni llegaron y otros nunca lo pagaron. Y yo imagino aquella conversa, ¿no? Pero dámelo. Rogar para nosotros es algo que yo prácticamente, mire, yo me le arrodillo a usted, pero préstemelo yo, que yo le juro que usted se lo pago. Y la gente del otro pone la cara así como que... Ya tiene cara como que me va a pedir pastor que me agache. No. Pero esto es lo que nosotros leemos en ruego. Gracias, eso lo verá para no lo voy a molestar más. Ahora, la palabra rogar en griego, que es donde se escribió esto y tenemos que mirarla ahí, es pedir humildemente. Es hacer una solicitud respetuosa. Y aquí quiero agregar esto. Era una solicitud respetuosa, es como decir, préstame tal cosa, por favor, préstame esto, y tú sabes que la persona te puede decir que sí. Silvia, préstame el carro un momentico para ir a comprar algo ahí en Winn-Dixie, para traer un pollito aquí para darle al pastor. Entonces, porque ahora tenemos que compartir. Entonces, Silvia me dice, agarra la llave. Este rogar no es un proceso insistente con lágrimas para convencer a nadie. Ahora, a esta idea agrego que era normal que los rabinos de la época hicieran lo que Jesús hizo. Era normal que ellos pidieran una barca a un pescador, a veces la alquilaban, pero otras veces las pedían para hacer lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque al retirar la barca de la orilla, el agua funcionaba como un amplificador natural de la voz. Usted no se ha puesto a preguntar cómo hacían Jesús para poder hablarle a tanta gente. A la orilla del mar predicó varias veces y era normal en esa época, porque el agua amplifica, es decir, el sonido rebota y él hace que la voz llegue más lejos. ¿Cómo lo hacían cuando era una multitud en el desierto? Bueno, en The Chosen lo mostraron, que ponían a los discípulos cada qué sé yo, 100 metros, 50 metros, y entonces el discípulo de adelante le repetía al otro, y el otro al otro, y al otro al otro, y así se escuchaba en toda la multitud. Bueno, no sé si fue así, pero el mar, eso se usaba con ese objetivo, por eso la barca se retiraba y el maestro predicaba. Jesús no era el único maestro, ni el único que estaba predicando, habían otros en esa época. De manera que cuando unimos todo esto, tenemos que entender esto que está pasando aquí. Jesús entra en el día fracasado de Pedro a hacer una solicitud respetuosa de algo que era normal. Tampoco Jesús en ese punto no le estaba pidiendo nada normal, no le estaba pidiendo nada raro, y tampoco fue una cosa que para Pedro implicaría una falta de respeto o que hubiese dicho algo que no era normal, que hiciera sentir a Pedro mal. No, un maestro me está pidiendo la barca. Aunque yo le sumo a eso que Pedro estaba cansado, fastidiado y amargado porque no había pescado nada. Y yo admiro mucho eso. Pero lo que vemos aquí en diga conmigo, primer paso. Diga acercamiento. Hay un acercamiento. Pero me gusta de este acercamiento porque Jesús respeta tu libertad, no te fuerza, no te obliga. Y antes de que Él haga un milagro grande en tu vida, siempre va a venir una invitación sencilla y normal. Lo que revela esto es que Jesús hace un acercamiento en la vida de Pedro utilizando algo cotidiano, normal, y apeló a la voluntad de Pedro. Porque Dios no va a obligar a nadie ni a seguirle, ni a servirle, ni a predicar
Porque si algo creemos nosotros como doctrina, y si usted es wesleyano y estudió de la doctrina, es que nosotros creemos en el libre albedrío. Y hay otras denominaciones que no creen en eso. Nosotros sí creemos en que el ser humano puede ejercer su voluntad o para lo bueno o para lo malo. Y nosotros pensamos que hay un poder en la toma de decisiones y que por eso tenemos que vivir rendidos al Señor. Y me gusta esta primera palabra para señalar algo que yo quiero que usted guarde en su corazón. Dios no te va a obligar. Dios utiliza cosas sencillas para empezar a tratar contigo. Y Dios empezó con Pedro a través de Jesús con algo muy sencillo. Préstame la barca, por favor. A veces algo sencillo que tú haces es lo que te conecta con el reino de Dios. A veces las cosas insignificantes a las cuales tú les dices que sí son las que te hacen entrar en cosas más grandes para Dios. Pero a veces cuando recibimos esas llamadas pequeñas de atención del Señor, decimos no porque no tengo tiempo, porque estoy ocupado, porque ¿quién se cree el pastor para decirme que abra la puerta? Si yo soy licenciado, tengo 3 doctorados, ¿y cómo me voy a poner yo a abrir la puerta de la iglesia? Hermano, todo lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a empezar primeramente solicitándote amablemente que le preste la barca. Predíquele a su hermano y dígale, ¿te pidió la barca? ¿Te la pidió? ¿Usted le ha dado a Jesús un lugar en su vida cotidiana? Jesús utiliza un símbolo cotidiano normal, es decir, un día de trabajo hace una petición normal y ahí se conectó Jesús con Pedro. Ahora, cuando usted quiere alcanzar a las personas para Cristo, busque un punto de conexión de algo cotidiano con el cual pueda entablar una conexión con esa persona. Cuando usted va a abordar a alguien para invitarlo a la iglesia, para predicar el evangelio, no lo aborde con solamente la Biblia en la mano y le diga, hola, te voy a predicar el evangelio de Cristo, siéntate y arrepiéntete, hijo de Satanás, porque el infierno te está esperando si no te conviertes. Hay gente corriendo, no, así no. No que usted esconda la palabra, pero su introducción tiene que ser de una manera que usted aproveche algo cotidiano. ¿Quieres tomar un café conmigo? ¿Quieres que te regale una mata? Yo tengo esa mata en mi casa. ¿Quieres que te ayude a hacer una torta? ¿Quieres? Te puedo facilitar el carrito de podar el césped si tú no lo tienes. Y esas tonterías son las que crean las conexiones con las personas para que ellos escuchen de Jesucristo. Y eso lo hizo Jesús no solamente aquí, lo hizo en muchos otros episodios, que se conectó con la gente partiendo de cosas cotidianas. Pero me gusta Jesús porque el Señor siempre va a ser respetuoso, amable y jamás te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Yo siempre les enseño aquí, usted sirve porque usted quiere. El día que usted no quiere, no lo hace. Es su responsabilidad, no la mía. Usted está aquí porque usted desea seguir al Señor con nosotros. Pero no vamos a utilizar, a manipular a la gente. Tú no puedes ir, tú no puedes hacer otra cosa porque te vas a ir con el Satanás. Que hay iglesias que lo hacen. Si usted se va de esta iglesia, perderá el llamado divino. ¿Y quién eres tú para maldecir a otras personas? Si nosotros somos simplemente colaboradores del Señor aquí en la tierra. Abraza a su hermano y dígale cosas sencillas, milagros grandes. Vamos para lo segundo. Bueno, después el Señor le da la segunda. Vamos a la segunda y vamos a mirar un poquito eso. Le dice, después que Pedro le presta la barca, bueno, Jesús echa su prédica ahí. No sabemos qué predicó, porque no quedó escrito, pero predicó. Y después que predicó, abro un paréntesis, usted sabe que todo no está escrito aquí. Porque si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no habrían libros en el mundo donde asentarlo. Nosotros tenemos en los evangelios solo un resumen de lo que Jesús hizo. Y también quiero que usted entienda que las cartas del evangelio se recopilaron primeramente, o sea, no era que había un tipo con un lápiz escribiendo el evangelio. Vamos a díctame Espíritu Santo. La gente piensa que la Biblia se hizo con un dictado divino. No funciona así. Todo lo que se recapituló, guiado por el Espíritu Santo, empezó siendo por tradición oral, por las historias que contaron y pasaron los tiempos y el Espíritu Santo obró refinando y Dios escogió gente para colocarlo ahí. Nosotros tenemos un pincelazo de lo que Jesús hizo. Pero no es que todo está aquí. Lo que Cristo predicó está aquí todo, no.
está lo que teníamos que saber y lo que Él cuidó a lo largo del tiempo de los siglos. Todavía en el siglo XX se descubrieron manuscritos de más muertos que dan fe y testimonio que los evangelios que tenemos son verídicos como tienen que ser. Y hay más pruebas de la Biblia y sus manuscritos, más pruebas que muchos de los escritos de grandes filósofos y artistas y pensadores del siglo XV y del siglo XVI. Cuando alguien le diga a usted que la Biblia es falsa, dígale, hay más prueba histórica de lo que la Biblia dice que de Sócrates, que del otro pensador, se me fue el nombre, iba a decir otro y ese no es. De cualquier historia, de la Ilíada, de las historias de Roma, la Biblia tiene más respaldo. Entonces Jesús, después que predica, le dice, boga mar adentro. Dígale a su hermano rema, empújelo así, rema. ¿Qué significa esta palabra? Y significa entra, avanza, muévete hacia lo profundo. Diga conmigo, entrar, avanzar y moverse hacia lo profundo. Ahora, la pesca se hacía normalmente cerca de la orilla. Normalmente, no es que nunca se hacía en lo profundo. Normalmente se hacía cerca de la orilla, donde era más seguro y también era más fácil. Eso era lo normal. Y yo creo que yo dije de eso la semana pasada. Ahora, que Jesús le haya dicho mar adentro, le está diciendo que asuma un riesgo, porque era más difícil pescar mar adentro, porque era más profundo, la corriente es más fuerte, era un riesgo, un esfuerzo extra y fe en la dirección distinta a lo conocido. Pedro obedeció. En tu palabra echaré la red. Pedro responde y dice, Señor, yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Yo lo voy a hacer porque tú lo ordenas. Yo lo voy a hacer no porque yo lo siento, no porque tuve resultados, no porque me ha ido bien. Lo voy a hacer solo porque tú lo estás diciendo. Pero la palabra boga mar adentro era un desafío. Diga conmigo, desafío. Era un desafío a hacer algo totalmente diferente, a hacer algo fuera del momento, con más riesgo y con más dificultad, porque los buenos peces no estaban en la orilla, estaban en lo profundo. Muchas veces la gente quiere comer los buenos peces, pero pescando en orilla, porque a nosotros no nos gusta ir a lo profundo porque es más trabajo, pero es en lo profundo que usted y yo tenemos peces gordos y redes llenas con buenos frutos, porque eso significa que en la vida todo lo bueno cuesta, todo lo bueno hay que lucharlo, todo lo excelente se trabaja y todo aquello que implica trabajo y sacrificio va a dar más fruto que apenas quedarse usted en la orilla. Dios nos está llamando a salir de la orilla. La orilla es comodidad, la orilla es la costumbre, la orilla es no meterme mucho en eso para no comprometerme. Señores, si usted quiere ver éxito en su vida, en el matrimonio, en la finanza, como migrante, como ministerio, todos en un momento de la vida recibiremos esta palabra. Tienes que ir mar adentro. No importa que la orden sea fuera de tiempo, parezca ilógica. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pregúntele a su hermano, ¿estás dispuesto? Ahí está la cuestión. En tu palabra echaré la red. La obediencia de Jesús produce resultados sobrenaturales, incluso cuando contradice la experiencia y la lógica humana. La cuestión es que Jesús nos llama a confiar más allá de nuestra experiencia, a dejar la zona de confort. Dios nos está invitando a confiar otra vez y a actuar en obediencia a su palabra, incluso cuando lo que ves parece imposible. Aquí le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué ve usted imposible hoy? Piense un poco. Yo sé que nosotros somos inmigrantes empoderados, que venimos aquí con una fe empoderados, pasamos el Darién, pasaron algunos el avión. Yo sé que usted llegó aquí con mucha fe, pero quiero decirle que para triunfar en esta temporada van a venir retos nuevos y desafiantes. Y si yo le hago una encuesta a todos ustedes, las historias que tenemos que contar desde que llegamos a este país, podemos hacer una enciclopedia que puede llamarse Las aventuras desafiantes de la fe. ¿Cómo emigrar por fe? Yo sé que todos tenemos historias, pero eso fue tu pasado. La cuestión es cuál es tu presente. Porque la fe de ayer no sirve para hoy. Hoy hay que renovar la fe en el nombre del Señor. Las historias de ayer fueron buenas, pero vamos a escribir nuevas historias hoy. Y Jesús le dijo, tienes que asumir un desafío. Navega mar adentro. Navegar mar adentro significa establecer compromisos más profundos con lo que creo, con lo que voy a hacer y con lo que yo digo que yo soy. ¿Está usted dispuesto a asumir esos desafíos en este tiempo con Dios y con su propia vida? Pero eso implica tener desafíos. Nosotros cuando comenzamos a estudiar teníamos dudas, porque decíamos, eso es un compromiso bien
Mire, nosotros tenemos que tener 85 de nota como mínimo. Y si nosotros cerramos una materia con menos de 85, estamos expulsados. Y si bajo de 80, pierdo la beca. Entonces no es lo difícil, es el estrés que eso genera a uno. Porque uno no está para hacer una cosa como uno tal vez le salga. Hay que pegarle la A, porque sí. Y para nosotros eso fue bien difícil al principio, pero nos metimos por fe y dijimos, bueno, Señor, ayúdenos. Y hasta ahora Dios nos ha ayudado. Gracias a Dios. Yo vi mi nota de la última materia y dije, wow, aleluya. Pero no me quiero enamorar de esas notas porque yo me conozco a mí mismo. Después me vuelvo un fanático del 98 y 99 y no quiero serlo. Y no quiero porque no quiero ese estrés, pero la última materia de 100 la pasé con 99 y eso es mucho decir en el nivel donde estamos. Dice, Karen, nosotros no estamos tan mal, estamos ubicados yo. Pero a veces hay que meterse en lo hondo para uno descubrir otras cosas. Eso es como cuando llegamos aquí. Usted puede pasar desde que usted llega a este país andando en la orilla. ¿Quiere que le diga cómo es andar en la orilla? Yo hago una cosa aquí, hago otra cosa allá, hago otra cosa aquí, hago 5 aquí, hago 10 allá. Pero tiene que llegar un día donde usted se va al hondo. Y yo diría que uno tiene que decir, o salgo adelante o me hundo, pero que sea lo que Dios quiera, voy a meterme en hondo. Por ejemplo, puede ser que te ofrezcan un trabajo y te digan, ¿usted sabe inglés? Y usted dice, yes. ¿Cuál es su nombre? My name is. ¿De dónde es usted? I am from Venezuela. Y hasta ahí le llega su inglés y le ofrecieron el trabajo. ¿Usted se va a atrever o va a decir, no, lo que pasa es que yo no sé? Tengo un amigo que conocí que tiene 20 años aquí, que cuando llegó a este país tenía mucha necesidad como todos cuando llegamos. Y él medio machacaba el inglés y le salió un trabajo en una venta de teléfonos, de vendedor de teléfonos. Y le dijeron, ¿usted habla inglés? Dijo, yes. ¿Usted domina inglés? Yes. ¿Usted sabe inglés? Yes. Y me dijo, Jacobo, yo medio sabía algunas palabras. Bueno, él se volvió gerente de la tienda. Gerente después. Claro, por una parte decía yes, pero por otra parte en la noche se clavaba los puñales de inglés. No con Duolingo, se puso a estudiar. ¿Te vas a meter en hondo del ministerio, del servicio del Señor o vas a seguir de lejos? Eso es igualito cuando uno está enamorado de una muchacha. Somos novios, pero usted sabe, somos novios los sábados y domingos, pero sin compromiso. De lunes a viernes yo tengo otra, ella tiene otro, tú sabes, nos vemos ahí, es una cosa ahí casual. Pero llega un momento de toda relación donde o se va al hondo o se tiene que terminar. Con Dios es igual, tú vas a seguir en la orilla. ¿Usted quiere que le diga cuál es la orilla? Eso no pasa en esta iglesia, eso pasa en la iglesia del pastor de aquí abajo, en la esquina abajo de otra iglesia, y ahí pasa eso. ¿Sabe qué es andar en el evangelio en la orilla? Yo voy a la iglesia pero no me bautizo, no, eso es mucho compromiso para mí. Yo voy a la iglesia pero solo el domingo, yo no hago más nada, no tomo más discipulado, yo no sirvo en nada porque sin compromiso, relax, cool, eso es muy normal aquí, todo cool, tranquilo. Yo voy a la iglesia, pero me gustan los mensajes del pastor cuando habla de fe, pero cuando habla de arrepentimiento yo le voy, tú sabes, yo todavía tengo todas estas cosas, pero yo voy poco a poco. ¿Vas a seguir en orilla? Pregúntele a su hermano, ¿vas a seguir en orilla? Cuando decimos, ¿quién va a abrir una casa de fe? No, qué lindo suena. Casa de fe. Oh, wow. ¿Quién? No, la mía no. ¿Por qué? No sé, yo llego muy cansado. O cuando decimos en la iglesia, necesitamos voluntarios para servir en esto. Yo lo hiciera, pastor, si yo tuviera tiempo. Sigues en orilla, poniendo excusas y diciéndole al Señor, a pesar de que tú me has dicho, boga mar adentro, yo quiero seguir. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el Señor te va a decir, está bien, sigue en orilla. No tengo problemas con eso. Yo conocí una persona hace muchos años que en la época de estaba muchacho, esa persona recibió un llamado para pastorear en la iglesia. ¿Y sabe qué dijo él? Que no. Era amigo de mi papá y eso, no, porque él quería dedicarse a cantar. Y se dedicó a cantar, pero él rechazó el llamado y Dios no lo obligó. Y ahí está, vive, tiene su familia. Y tampoco Dios lo va a matar ni le va a caer una bola de candela del cielo. Entonces, si tú no respondes al llamado, Dios va a llamar a otro y ya está. Los planes de Dios no cambian, los participantes del plan sí. Voy a repetirlo, los planes de Dios no cambian,
pero el participante del plan sí lo puede cambiar. Deme un ejemplo. Bueno, Saúl no funcionó, pues se levantó David. Y muchos ejemplos en la Biblia. ¿Tú crees que Dios va a parar su plan porque tú digas que no tienes tiempo? Porque tú no quieres. Dios va a poner a otro. Yo mismo, si un día tiro el micrófono, me cansé, yo me voy a vender papas, zanahoria, voy a montar un restaurante, voy a hacer otra cosa. Dios pone otro pastor y ya está. ¿Quién nos creemos nosotros? La última pexicola del desierto, la última tapa del frasco. Nosotros somos simplemente colaboradores de Dios, si queremos. Usted no le hace un favor ni a la iglesia ni al pastor en congregarse ni en servir. Usted se lo hace al Señor que lo salvó. La respuesta de nosotros al servicio a Dios tiene que ser por amor, no por obligación. Hay que salir del tengo que hacer por el yo quiero hacer. Y la manera de resolver esa dicotomía es cuando yo rindo mi voluntad al que me salvó, al que me perdonó, al que me redimió. Esa es tu razón para servir al Señor. No son las dádivas materiales. Porque Dios te puede dar dádivas materiales aquí o en Cuba o en Venezuela, porque Dios no es que Dios está aquí y en Cuba no está, o Dios está aquí, Dios está en Venezuela y está aquí, y provee allá y provee aquí. Esa es la diferencia. Dios es Dios, Señor de todos los cielos, la tierra y el universo. Y donde usted vaya, Dios va a ir con usted. La cuestión es tu respuesta. ¿Voy a obedecer? Sí, Señor, voy a navegar mar adentro. Pregúntate en este punto, ¿en qué áreas de tu vida llegó el momento de meterte mar adentro? Pregúntate en tu vida en qué áreas el Señor te está diciendo, navega mar adentro. Y yo nunca voy a olvidar, y con esto paso al último punto, ya me van poniendo la música para que me vaya entrando la unción para terminar, que esto, yo recuerdo que cuando trabajaba en la tienda, yo empecé como ayudante de cocina. Este ayudante que se gastaba la señora Lili era lo máximo. Y yo no sabía nada, que es lo normal. Yo sabía cortar una cosa aquí y allá, pero no era que yo sabía cocinar todas las cosas que aprendí después. Y a los 2 meses de estar de ayudante, a la señora la muerte un perro, muy feo. Y me llama el jefe a las 4 de la tarde. Yo dije, wow, y es raro, me botaron. Yo dije, me fui. Ya dijeron que no. Y uno siempre con el pesimismo. No, me dice, no, Jacobo, la señora tuvo un accidente, la mordió un perro y no va a trabajar por 1 mes. Pero necesito una respuesta tuya. ¿Agarras la cocina o buscamos a otra persona? Ay, hermano, a mí se me metió un frío de abajo hacia arriba. Estaba en Walmart. Agarro la cocina, y en la mente son segundos donde tú te quedas en la orilla, te metes a lo profundo. Y yo rápido pensé, si digo que no, buscan a otro y después me votan a mí, porque en este país es así. Este país no es para que usted diga hello al jefe, hola Rafael Fernando, ¿cómo estás, jefecito? Dame un permiso este fin de semana y el lunes y el martes que voy a la playa en Clearwater, échame una agüita, ¿viste? ¿Me das permiso que voy a la playa? Sí, te dicen yeah, oh, yes, of course, no problem, go. Entonces tú dices, ay, él me dieron permiso. Cuando usted llega ya le montaron el sustituto. Porque yo escuchaba esas conversaciones de mis jefes. Cuando apenas salía por la puerta, hablaban, hay que buscar a otro. Así es aquí. A menos que usted tenga una gran empresa y con todo, aquí usted no puede estar pidiendo permiso. Es que, ay, me voy, dame un permiso, jefecito, porque es que llegó mi abuela Claudia de allá de New York, de los New York, y vamos a pasar viernes, sábado, domingo en picnic. ¿Me das un permiso? No, fuera, otro. Aquí es así. En nuestro país no, pero aquí sí. Y entonces yo pensé en segundos eso. Yo dije, si digo que no, me van a votar. Me van a poner, sigo de ayudante, van a buscar. Y yo dije, todo lo que pensé en segundos. Si el otro sabe cocinar, adivinen quién se va a ir. Yo, porque la señora, la otra es, bueno, le decían que era una de las mejores cocineras de aquí de Spring Hill de todos los años. Y ella cuando vuelva, y el otro que sabe, y yo, out. Y Karen y el mercado y los niños, todo lo pensé en cuestión de 20 segundos. Y yo dije, yes, sí, mañana estoy allá, yo mañana cocino, eso no se preocupe. Y después yo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ya el otro día tenía que hacer comida el otro día, para 80 personas por lo menos, el menú. Y yo, bueno, mañana arranca, sí, no son el problema, jefe, of course, aquí estoy, no hay problema, aquí estoy, jefe, mañana le echo pichón. Pero yo había acostumbrado a grabar en mi teléfono las recetas. Porque cuando ya ellos van, yo vengo porque yo soy Muñoz Rosales. Y yo había grabado. Vamos a ver cómo es la cosa. Al otro día oré, me paré a las 4:30 de la mañana, todo asustado, y llegué a la cocina a las 5 de la mañana. Solo, Ingrid y solo. Y el Espíritu Santo y yo cocinamos. Y prendí el teléfono. Y me recordó, y se me habían olvidado, porque yo tenía que hacer 3 tipos de arroz, 2 sopas, 3 tipos de arroz, 3 proteínas, más los famosos chicharrones,
que era exponerse a una quemadura de 4º grado, 3er grado. Pues es una paila donde uno le va dando vuelta y esos charrones a veces hacen ¡puf! Y el aceite sale ¡ah! Y usted hace ¡ah! Y donde cae se quema. Yo tengo las marcas de las quemaduras. Nadie le gustaban los chicharrones. Yo me acuerdo que mi jefa agarraba un palo y le hacía los chicharrones así. Y entonces le metían un cuchillo, un tenedor, porque dicen que el metal hacía que no explotara. Pero yo nunca vi que no explotara. Eso explotaba. Ya estábamos acostumbrados. Y uno saltaba, ¡guau! ¡Guau! Y por allá un día por los nervios hice así, y agarré mi celular y salió volando por la pared, se le partió la pantalla, porque ese aceite es que te quema. Arranqué a las 4 y yo me trabé por allá y yo le dije al Señor literal: Espíritu Santo, dime qué le falta. Y yo escuchaba una voz, a las 10 saqué la comida, a las 10 en punto, que había que sacarla, y todo el mundo decía: ay, pareciera que estuviera la señora Lili aquí la primera vez. Y todo me quedó bueno, hermano. Y bueno, de ahí ya agarré fama, porque tuve un mes trabajando yo solo. Y después llegó Lili y ella era la jefa, pero ya yo la ayudaba y era diferente. Se fue de vacaciones, yo quedaba y yo aprendí. Y lo que pasa es que con la forma nueva de alimentarme, pues yo no preparo esas cosas, yo no hago, pero yo aprendí a hacer arroz con gandules, arroz con gris, pernil, no sé, carne guisada, la sopa, el mondongo. Dígame el mondongo, hermano, no es por nada, pero me quedaba el mondongo al estilo de aquí, no es venezolano, que los mexicanos decían: está bueno, hermano, me decía, écheme más, y se ponían rojos. Yo dije, le dio un infarto, ese mondongo era. Pero lo que te quiero decir es que ese fue un punto en mi vida donde tuve que ir a lo hondo o me quedaba sin trabajo. Así te está hablando Dios hoy. O te vas a lo hondo y luchas por lo que quieres, o te va a pasar el autobús. Tal vez una relación, un trabajo, pero ese fue el punto. Si Pedro no se va a lo hondo, hubiese llamado a otro. Y no tuviésemos el apóstol Pedro, sino el apóstol Luis, o el apóstol Jacobo, o otro apóstol. Bueno, sí había uno Jacobo, pero el tema es que hubiese llamado a otro. Y lo tercero que quiero destacar es en el 10. Hay mucho que decir, pero solamente mire conmigo y dice: pero Jesús dijo a Simón, Jesús dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Diga conmigo: desde ahora. Esa palabra, pescador de hombres, es alguien que atrae, guía vidas hacia el reino. La sociedad judía estaba bajo la ocupación romana, muchos buscaban esperanza y guía. Ser un pescador de hombres significaba llevar esperanza y salvación a las personas más allá del sustento físico. El milagro no solo llenó redes de peces, sino que reveló el propósito eterno de la vida de Pedro. Y aquí quiero cerrar con esto. Yo sé que ahí cambió la identidad de Pedro. Ya no su vida de pescador pasó a ser el pescador de hombres. Lo dije el jueves en una reunión que yo hago con algunas personas de la iglesia. La pesca milagrosa de Pedro era la señal de la pesca que iba a tener Pedro en Hechos capítulo 3, cuando se paró en aquella plaza lleno del Espíritu Santo y 5,000 personas se convirtieron. Ese fue el anuncio figurado de lo que iba a ser la nueva profesión de Pedro, que era predicar y salvar a miles para la gloria de Dios. Pero aquí, el desde ahora me llamó la atención, y con esto cierro. Esa palabra denota un punto de quiebre. El desde ahora es el final de un tiempo y el inicio de otro. Ese desde ahora es hasta aquí. Es un presente marcado por un inicio de algo nuevo. El pasado de Pedro era pescar en el lago, sacar su tiburón, su atún, su cuestión. Pero luego le dice: desde ahora empezará otra oportunidad, otra historia para ti. Y ahí yo quiero que usted medite y entienda que esa palabra es cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Usted tiene un desde ahora. Usted tiene un desde ahora. ¿Quiere que se lo recuerde? El día que usted le entregó su vida a Cristo, Jesús le dijo: desde ahora te haré pescador de hombres o pescadora de hombres. Hay un desde ahora en nuestra vida. Solo que tenemos que descubrir cómo caminar o seguir a Jesús en ese desde ahora. Pregúntele a su hermano cómo caminar en ese desde ahora. Quiero que me pongan ahí la música para terminar, porque si no, no termino. Y quiero leer. Ahí sentadito, yo voy a leer esto porque esta es la respuesta a esa pregunta final. ¿Cómo, pastor, es ese desde ahora para mí? ¿Cómo debe ser ese desde ahora? Solo escúcheme. ¿Cómo es ese desde ahora?
Sí, yo sé que ahí dice que hay un llamado al servicio, a pescar almas. Pero esta serie es Sígueme. Entonces la cuestión es cómo seguir a Jesús. Hay muchas formas de interpretarlo. Por ejemplo, en Facebook, en uno de esos grupos posteó: ya compré mi Biblia y ahora la leo. Y salía una muchacha con una Biblia tapándose aquí, sin ropa de aquí para abajo. En los grupos esos de latinos y cosas de esas de aquí, de Spring Hill. Pero la gente ve eso y dice: bueno, lo que importa es el corazón. Y las bendecidas por Dios. Pero entonces, yo no quiero jugar a la gente, porque yo tampoco sé si se va a salvar o no. Pero es que conocer a Cristo implica caminar diferente. Es diferente. No me vengan con ese cuento chimbo, que ser cristiano es ser igual. Es igual. Por ejemplo, yo veo en estos días había una cosa rodando también de una iglesia que hizo todo un ambiente de discoteca igualito, con música electrónica, luces de neón, se llaman luces estrambóticas, que te nublan y solamente tú sientes la música por dentro, pero tus sentidos están bloqueados. Y eso, y que era para Cristo y para los jóvenes. Y yo digo: ya va, un momentico. Yo tengo que imitar al mundo para que la gente venga a Jesucristo, pero esa imitación para mí simple es una respuesta. Lo que queremos es sentirnos bien con nuestro viejo yo y cambiar el nombre de la tapa al frasco y decir: me bebo el mismo. Eso es como que usted se caiga mentira, agarre un frasco de ron de ese bueno, de un tequila, y usted le quite la etiqueta y le diga: Cristo vive, y se lo tire. No, le cambié la etiqueta, pero lo de adentro lo quiero seguir sintiendo. Es lo mismo. Le cambiamos la etiqueta, pero el contenido es igual. Nos los traemos a la iglesia con excusa de salvar a las almas. Pero ahora que he aprendido algunas cosas nuevas y he podido conocer mejor la historia de la iglesia desde sus inicios y la tradición, los símbolos fueron importantes para la iglesia primitiva. Las liturgias, el lugar donde se reunían, aunque era escondido. Y luego, cuando vinieron los templos, para la primera iglesia era importante lo que había alrededor. Y no estoy diciendo que uno no pueda hacer un culto en una playa. Claro, yo me gusta hacer culto afuera, pero cuando venimos a adorar a Dios, tiene que haber algo que nos diferencie. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Hay una manera diferente de caminar. Ese desde ahora marcó para Pedro no solamente una manera diferente de trabajar. Ya le dijo: deja de pescar y ahora pesca para el reino. A él le cambió hasta su trabajo. Pero era una manera de vivir diferente. El evangelio no es una copia del mundo con una etiqueta distinta para que nos sintamos bien. No. El evangelio vino para transformar, para cambiarnos, para renovarnos. ¿Y cómo es esa vida? Escuche lo que dice la Biblia, no Jacobo, lo que dice la Biblia. Y quiero que usted escuche, y si alguna cosa de estas encuentra en esta lista que todavía está presente en su vida, usted le diga: Señor, quiero abrazar mi ahora, no quiero seguir en mi ayer. Todos ustedes tienen una hora en Cristo. El pasado de usted se murió. Usted ya no es esa vieja criatura, ese hombre viejo, esa mujer vieja, pecadora. Usted es nuevo en Cristo, no se deje engañar. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto está hablando de la gente antes, de aquellos que no conocen. Más vosotros, ahí hay un cambio, diga conmigo: más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira no pertenece al desde ahora,
que Jesús le dijo a Pedro. Cuando usted habla mentiras y camina en mentiras, usted está pecando y ofendiendo a Dios. La mentira no pertenece a la hora. Y todo lo que usted edifica en mentira tiene fecha de vencimiento. Va a caer por sí solo. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Quiere decir, porque aquí le está hablando a los creyentes, que aunque somos cristianos y que somos hijos de Dios, nosotros podemos abrir lugares para el enemigo. Pastor, ¿sí? ¿Qué le puede abrir puertas al diablo en tu vida? Un pecado que tú practicas, pactos con la oscuridad, haciendo cosas que no debes. Y voy a acelerar para los muchachos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. En el ahora no están las groserías como parte de tu nueva naturaleza. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Abrace a alguien y dígale amargura, dígale enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice quítense. Eso no forma parte de tu ahora. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hermanos, aquí nos tenemos que perdonar todos. Y yo sé que muchos de ustedes se han lanzado sus hachazos unos con otros, y es que eso es normal, somos seres humanos. Pero llegó la hora de perdonarnos, y perdonarnos es volvernos a amar y a querer. Somos cristianos, somos diferentes. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Póngase de pie para seguir leyendo y así. Póngase de pie para. Parece. Pero, diga conmigo, pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Fornicación es andar teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Eso está condenado por la palabra de Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, nosotros no creemos en los ídolos y predicamos en contra de las imágenes. Y yo creo eso. No es necesario las imágenes. Pero nosotros a veces tenemos otros ídolos que no son imágenes y a veces son peores que las imágenes. Tenemos como ídolos el dinero, una amistad, un pecadito, un carro, un terreno. Porque idolatría es todo lo que pongo por encima del Señor. Entonces hay gente que no tiene un santo en la casa, pero tiene su corazón lleno de idolatría. Porque siempre eso se pone primero que a Dios. Seamos sinceros. Y si bien es cierto, nosotros no usamos imágenes y predicamos en contra de las imágenes, revisemos que en nuestra casa y en nuestra mente no hay idolatría hacia cosas que necesariamente no son muñecos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro entrará en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira sobre los hijos de obediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Usted y yo no tenemos que andar en caminos oscuros. Eso significa caminos turbios. Usted ya no debe ir a echarse las cartas, a visitar al brujo, a echarse ramazos. Usted no debe andar en brujería, en ninguna de esas cosas, porque usted es luz. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y voy a parar ahí. Hermano, nosotros fuimos llamados a caminar en luz. Y por esa razón quiero decirlo hoy con todo el respeto que usted merece. Pero yo le voy a dar cuenta a Dios como pastor por usted. Los cristianos, para mí, no deberían practicar el Halloween. Porque es una celebración que hace apología a las tinieblas. Toda la simbología de Halloween, ¿cuál es?
brujas, escobas, oscuridad, fuerte, fantasmas, sin cabeza, etcétera, etcétera. Y si esa es una fiesta que hace apología, usted sabe lo que es apología, si hace una reseña o exalta esa simbología, ¿por qué yo voy a traer a mi casa una fiesta de oscuridad si soy luz? Eso es una contradicción. Y me van a entender esto. Yo sé que aquí es muy cultural, pero la cultura del reino está por encima de la cultura de todo país y de toda nación. Eso hay que decirlo. Y hay que predicarlo. Algunos no lo predican porque la junta directiva les baja el sueldo. Algunos no lo predican porque la gente se va de la iglesia. Algunos no lo predican porque tienen miedo. Aquí tenemos que predicarlo porque aunque usted eso no lo va a hacer más santo que nadie, sí, usted puede honrar a Dios diciendo no. Por eso nosotros no deberíamos practicar eso. Usted, por favor, no disfrace a sus hijos de cosas oscuras. Búsqueme usted un brujo, un hechicero, un satanista que va a celebrar el día de Pentecostés en la casa. Ninguno lo va a encontrar. Y quiere que le diga una cosa solo como contexto, y lo puede investigar porque yo no estoy inventando. El 31 de octubre se celebran las peores misas satánicas y negras en el mundo. Y es el día escogido por ellos para hacer los sacrificios humanos en muchos lugares donde se practica la brujería, la hechicería y el satanismo. Y esto lo digo yo. Como ustedes son la Generation IA, busquen en la IA, dígale a IA, pregúntele a la IA, ¿qué se celebra en Halloween? Y le va a echar todo el cuento. Pues si usted no cree lo que el pastor dice, vea todo lo que se celebra el 31. Y yo me pregunto, ¿por qué mucha gente cristiana en este país celebra el Halloween si somos hijos de la luz? Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, y el que anda en luz no andará en tinieblas. Yo soy la luz, dijo Cristo, y ustedes son la luz. Entonces, ¿cómo andamos celebrando las tinieblas? Y como mínimo, si usted todavía tiene eso que no lo ha resuelto, pues tenemos un problema con los niños. Porque como no le enseñamos pequeños, ellos cuando crecen tienen que ser como los demás y andan como pajarito en grama. Enséñenlos. Pero por favor, deje de disfrazar a su hijo de Drácula, de vampiro, de Chucky, de esas porquerías, por favor. ¿Sabe usted que estar viendo películas de terror abre puertas a Satanás en su casa? Sí las abre. Después hay pleitos que nadie sabe por qué. Después la niña se cae, se le parte la cabeza, el carro explotó, la cocina se prendió y se incendió de noche y nadie sabe. Ore por mí, pastor, porque estoy en prueba. No, tú le diste lugar al diablo. Saque de su casa todo emblema con satanismo, brujería, todo, cruces de palo, cosas hechiceras, que esta es la rama que me echaron a mí, cordones rojos, esos que usan, bote eso, mal de ojo, ¿cuál mal de ojo? Salga de eso, santifica tu casa, santifica a tus hijos, santifica tu espíritu, porque es el tiempo de agradar a Dios, porque Dios es santo y quiere que seamos santos. Y si somos cristianos tenemos que vivir la santidad de verdad. Eso es caminar en el desde ahora que Cristo le dijo a Pedro. Desde ahora hay una nueva vida. ¿Sabe usted que durante Halloween las estadísticas señalan mayores accidentes de tránsito, mayores muertes por alcohol, tiroteos masivos? Búsquelo, yo no estoy inventando nada, léalo. Y cuando tú, conociendo la verdad, te prestas a eso, tú le das lugar al diablo. Después no te quejes porque, ay, lo que me pasó, ay, unas cosas que me han pasado tan raras. Bueno, sigue abriendo puertas. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces sí sabemos la verdad, pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos da pena ser diferente. Y quiere que le diga una cosa, y esto a todos los que están hoy escuchando esto. Jesucristo, cuando predicó en el tiempo de que Él predicó, fue 100% contracultural para ese momento. Todos los dichos y enseñanzas de Jesús iban contra la cultura de ese momento. Pero nosotros queremos caer bien. Queremos que la gente nos ame. Cuando usted dice no a eso, ¿sabe cuál es el impacto que eso tiene? La gente luego te va a buscar y va a decir, ora por mí. Necesito a Dios, ¿verdad? Tú tienes a Dios, yo quiero. Pero esa estrategia de que vamos a hacer eso para salvar a los creyentes, yo todavía no le veo resultados. Porque para empezar, las estadísticas del Evangelio en los Estados Unidos dice que cada vez Estados Unidos se hace menos cristiano. Esperamos una inflexión este año con el favor del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo quiero que usted le diga al Señor, Señor, ayúdame. Hemos dicho, ayúdanos, Señor.
Padre, te doy gracias que tú eres bueno. Señor, ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a navegar mar adentro, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a responder al llamado que le hiciste a Pedro. Tú nos llamaste a ser pescadores de hombres. No nos dejes volver al antes de ese ahora, sino ayúdanos a mantenernos en la verdad. Dígale, Señor, no quiero volver atrás, te quiero seguir y parecerme a Cristo. En el nombre de Jesús.